amigos, ¿cómo están? Oigan, pues para mí otra vez es un gusto estar con ustedes para efecto de compartir información jurídica. Bienvenidos a otra de mis cápsulas jurídicas. El día de hoy les voy a hablar sobre la importancia que tienen los instrumentos de rendición de cuentas para el combate a la corrupción en el Sistema Nacional Anticorrupción. Soy la doctora Liz Padilla y miren ustedes cómo voy a empezar. Primero les voy a decir cuáles son los instrumentos de rendición de cuentas y en qué fundamento jurídico se encuentran. Fíjense cómo está la cuestión. El fundamento jurídico está en el 108 constitucional. ¿Qué nos dice la Constitución? Además que es una restricción en materia de derechos humanos para todos los servidores públicos. Todos los servidores públicos están obligados a presentar su declaración de evolución patrimonial y su declaración de conflicto de intereses. Y algunos otros que también estén dentro de la norma jurídica tendrán que presentar su declaración de información fiscal. Entonces, por eso es la 3 de 3, declaración patrimonial, declaración de conflicto de intereses y declaración fiscal. Fíjate que estas declaraciones que tendrán que hacer los servidores públicos de acuerdo a los formatos que tiene que emitir el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción o de los sistemas anticorrupción de los estados, precisamente tienen que ser de acuerdo a lo que les indica el Comité de Participación Ciudadana. Si no están estos formatos, el servidor público no los puede presentar por una razón, porque estos formatos precisamente deben estar contenidos todas aquellas acciones en las cuales protejan a los servidores públicos de su derecho humano a la privacidad de su información, ¿ok? De su información privada, que no tenga nada que ver precisamente con los cargos públicos que están desempeñando. Y bien, estos tendrán que ser elevados o tienen que estar, se puede decir, inscritos en algo que se llama Plataforma Digital Nacional, es decir, tienen que estar para todo público y para todas aquellas autoridades que precisamente puedan investigar o quieran investigar a los servidores públicos con respecto a estas cuestiones de sus declaraciones de evolución patrimonial, de conflicto de intereses y de fiscal y de declaración fiscal. Ok, ¿cuál es la declaración de evolución patrimonial? Los servidores públicos tienen que declarar exactamente cuáles son los bienes con los que cuentan. No solamente ellos, sino también su cónyuge, sus dependientes económicos más cercanos y también todas aquellas personas que se encuentren trabajando con ellos como colaboradores. ¿Ok? Y la declaración de conflicto de intereses, esta la encontramos en el artículo 3º, fracción 6ª de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta declaración de conflicto de intereses se refiere a que el servidor público tiene que actuar con absoluta imparcialidad y objetividad y no puede llevar a cabo ninguna tramitación, ninguna resolución y ninguna atención sobre asuntos que tengan que ver con familiares, en donde tenga relaciones laborales o también donde tenga relaciones de negocios. Pues bien, ¿sabes que con esta declaración de 3 de 3 un servidor público puede llegar hasta una prisión de seguridad? Fíjate que sí, pero te voy a explicar por qué y además te voy a dar los fundamentos jurídicos. El Sistema Nacional Anticorrupción está diseñado precisamente mediante 3 rubros: transparencia, rendición de cuentas, el 3 de 3, combate a la corrupción. Fíjate que, por ejemplo, en estas declaraciones de conflicto de intereses o declaraciones de evolución patrimonial, si no lo hace correctamente el servidor público, puede caer en faltas administrativas graves. La más importante, artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, ocultamiento de conflicto de intereses o enriquecimiento oculto. Es decir, si el servidor oculta bienes o oculta un conflicto de intereses, esto traerá como consecuencia una falta administrativa que tiene reversión de la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que el servidor público tendrá que demostrar la licitud de los bienes, del uso y del disfrute de los mismos. Esto nos ancla directamente con el artículo 224 del Código Penal Federal, enriquecimiento ilícito, un delito cometido por hechos de corrupción. Este delito de enriquecimiento ilícito también va direccionado a la cónyuge o al cónyuge, así como a sus dependientes económicos más cercanos. Y entonces, ¿eso qué
¿Qué tiene que ver? Fíjate que el enriquecimiento ilícito se encuentra inserto en el artículo 22 constitucional, segundo párrafo, última parte, es decir, en la cuestión de extinción de dominio. También tiene reversión de la carga de la prueba. El servidor público tendrá que demostrar la licitud de los bienes o del capital que no declaró en esa declaración de evolución patrimonial perteneciente al 3 de 3. Y en ese sentido, ¿sabes qué pasa? Se abre una puerta enorme para efecto de meter el artículo 400 bis del Código Penal Federal, sí, operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero. Fíjate que el tipo que comete dicho delito, el que cambie de posición, obtenga, transfiera, transporte, de, por cualquier motivo, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita y una falta administrativa grave, mis queridos amigos, en este sentido del artículo 60 que ya te platiqué, es la obtención de capital a través de una actividad ilícita, no te dice de un delito, de una actividad ilícita, es decir, a través de un enriquecimiento oculto u ocultación de conflicto de intereses. Por lo tanto, mis queridos amigos, si el fiscal nacional anticorrupción investiga al servidor público en términos del artículo 10 ter, fracción 18 de la Ley Federal de la Procuraduría, perdón, de la Ley Federal Orgánica para la Procuraduría General de la República, entonces, ¿sabes qué puede hacer? Puede detectar que no solamente es el servidor público solito el que cometió esa parte de lavado de dinero, sino que quizás lo pudo haber hecho con 3 o más personas. Y entonces ahí se actualiza la hipótesis del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en donde el lavado de dinero se encuentra inserto precisamente en los delitos en materia de delincuencia organizada. Y así cambian las cosas drásticamente. Es decir, a estos servidores públicos con delincuencia organizada se les restringen derechos humanos, se les pueden aplicar las técnicas especiales de investigación y dentro de esa restricción en materia de derechos humanos es la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y además que se les pueda privar de la libertad en una prisión de máxima seguridad por el tipo de delito que están cometiendo. Tiene que ser lavado de dinero con delincuencia organizada y cuando hay delincuencia organizada también podemos aplicar la extinción de dominio. ¿Te das cuenta de la importancia que tienen los instrumentos de rendición de cuentas en el combate a la corrupción? Queridos amigos, de verdad que yo les mando un beso como siempre. Muchísimas gracias por seguirme, de verdad. Por favor, denle like a mi fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, o en este Facebook personal, dame seguir. Ya no tengo espacio para amigos, pero si tú me das seguir, puedes ver todas las publicaciones porque todo lo hago público. Esta y todas mis demás cápsulas están aquí en este Facebook y también en mi fanpage. O también lo puedes hacer por Twitter. Sígueme por Twitter, LZB Padilla 2. O también suscribirte a mi canal de YouTube, Doctora Liz Padilla. Muchísimas gracias y te veo la próxima semana con otra cápsula jurídica. Bye, bye.